Gracias por estar en sintonía de Luxor TV News. Hoy tengo información importante de Elon Musk. Nos va a hablar sobre la censura, cómo él apoyó para que esto no existiera. Vamos a hablar también del IRS y hablaremos de otras cositas. Vamos con la noticia. Como todos ustedes saben, el sistema de comunicación que muchos gobernantes utilizaron por años se llamaba Twitter. Pero había censura. Esto fue tan serio que Donald Trump perdió su cuenta de Twitter. Y producto de esto, ya no pudo colocar más información allí. Y el mismo Donald Trump creó su propia red social. Pasó el tiempo y Elon Musk compra Twitter por una suma astronómica y nos da a todos la libertad de expresión. Ojalá esto sucediera también en YouTube y otras redes sociales. Ya escuchamos al señor Zuckerberg que también en Facebook se ha quitado esto de la censura. Falta YouTube. Lo importante de esta noticia y todo lo que van a escuchar en este video es que se están develando las cosas y hay noticia poderosa que nos trae Elon Musk. Escuchemos esta parte de cómo él hace un sacrificio y compra esta red social para dársela al pueblo norteamericano, igualmente a toda la humanidad. Sí, he escuchado muchas críticas. Cuando hablamos de $44 mil millones. En fin, no es barato, pero esencialmente había que hacerlo para afianzar la libertad de expresión. Eso es muy importante. Pero está por doquier. Mira, todo este dinero del gobierno federal yéndose a los medios tradicionales, eso ayuda a explicar por qué estos medios dicen lo mismo al mismo tiempo. Es como raro. Son básicamente la voz del Estado. Eso es lo que hemos visto. Y ellos han reemplazado la palabra democracia por burocracia. Y así sí se entiende. Hablemos un poco acerca de estos cheques de dividendos de recorte. Si alguien recibe $5,000 en un cheque en el correo, lo importante es saber de dónde viene eso. Ciertamente es dinero que se está sacando de cosas perniciosas para el país y está volviendo a la ciudadanía. Es fabuloso. Hace que valga la pena. ¿Qué piensan ustedes al respecto de este tema? Se les va a dar al pueblo norteamericano $5,000 a cada uno, una cifra enorme, y esto es un acto tipo Robin Hood. Sacan dinero que se estaba malgastando y se lo están devolviendo al pueblo norteamericano. ¿A qué te suena esto? Nesara. Claro, así comenzamos. El dinero excedente de las arcas del Estado se le está devolviendo al pueblo norteamericano. A mí me parece fabuloso. Eventualmente esto debería replicarse en otras naciones, sobre todo aquellos países que están dolarizados. Sigamos escuchando porque viene algo poderoso que necesito que le presten atención a lo que nos dice Elon Musk. Y esto está avanzando. Sí. El presidente apoya esta idea y es algo que
vamos a hacer? Estos ahorros se van a traducir en reducciones impositivas. Entiendo que hoy despidieron a 6,000 personas del servicio de rentas internas. Y se estaba hablando incluso de cerrar el servicio de rentas internas. Y aquí hago un alto. Votaron a más de 6,000 empleados del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, la agencia recaudadora de impuestos, que en inglés se llama Internal Revenue Service. Quiere decir que el IRS lo están desarmando. Ustedes saben qué es lo que pasa con el IRS. Esta institución es inglesa y es parte de la corporación del Cabal. Esta institución recauda dinero de los contribuyentes para Washington y no se sabe qué sucede con ese dinero. Son miles de millones de dólares, quiero que sepan. Y este señor Moss está poniéndole el ojo a ese sistema para cerrarlo y que se acabe la fiesta. Porque una vez que le corten al IRS la capacidad de poder cobrar impuestos, pues estás asfixiando al Cabal. Y por lo tanto, pues se va a morir. Porque si tú no le das comida al cuerpo, alimentos, eventualmente entra en un estado de inanición, te secas, te disuelves y desapareces. Eso es lo que va a pasar con el IRS. Por lo tanto, si cierran al IRS, adivinen qué, eventualmente tendremos un nuevo sistema económico en los Estados Unidos y por ende en el mundo, porque como les dije en otros videos, el dólar es una moneda de reserva mundial. Lo que se quiere es asfixiar al IRS para que se disuelva y de esa manera le quitan poder al Cabal. Al quitarle este poder, la etapa que vendría sería que la República de los Estados Unidos pudiera confeccionar su propio billete dólar, una versión 2.0 del dólar, pero en este caso no sería del Cabal, sino sería del gobierno de los Estados Unidos. Y eso pudiera suceder en cualquier momento. Vamos con Elon Musk a ver qué otra información nos da, porque esto está muy interesante. And I think it's fair. I think people should realize the amount of money that Esto es algo que, cuando hablamos de la cantidad de dinero que va a Washington, son billones de dólares al año. Es una cantidad inimaginable. I mean, that's how much we send them, and they Ese es todo el dinero que enviamos y nunca tienen suficiente. Tiene que haber mucho donde cortar. Ciertamente, y si me preguntas qué es lo más sorpresivo que hemos encontrado en Washington, y lo que más me sorprende es la escala de los gastos y cuán fácil es cuando sumas interés y competencia, cosa que no había antes, se pueden ahorrar miles de millones de dólares en cuestión de una hora. and then they scoff at it. Es una locura. I mean, the way they're talking about it, Y you can see. cuando hablan de esto dicen, bueno, 1,000 millones por aquí o por allá, es como que no les importa. Están acostumbrados al desperdicio y eso es aterrador. Pero eso demuestra que realmente no tienen empatía por los trabajadores, la gente que paga impuestos. Pues bueno, $1 millón no cuenta. Yo creo que sí cuenta y mucho. ¿De qué están hablando? Escuchen eso. Question. Déjame preguntarte. President fairly well watched two assassinations. Conozco bien al presidente, ha sobrevivido a 2 intentos de Without that, asesinato. seen that gun poking through the golf course. Si alguien hubiera detectado el arma a través de la cerca. ¿Pero no te parece increíble que esto haya ocurrido? ¿Y cómo es que no sabemos nada de ese tipo de bot? ¿Qué pasa? Yeah. Cash va a llegar al fondo de esta situación. Y bueno, sueltan la buena nueva, que el señor Kash Patel ahora va a ser el que va a administrar el FBI. Es otra herramienta que va a estar del lado de Trump.
Es un señor que maneja mucho lo de la conspiración y estos temas que la gente no quiere creer. Y adivinen quién está como director del FBI. Pues este que están viendo en pantalla. Primero, y ante todo, estuvimos justo con el presidente Trump y solo quiero agradecerle. Sé que no está aquí en la sala en este momento, pero qué viaje hemos tenido. Qué guerrero y líder tan valiente ha sido. Y la fe y confianza que ha depositado en mí. Dirigir el FBI es el mayor honor que tendré en mi vida. Estoy viviendo el sueño americano y cualquiera que piense que el sueño americano está muerto, solo mira aquí. Estás hablando con un chico indio de primera generación que está a punto de liderar la comunidad, la nación más grande en la tierra de Dios. Bueno, una vez que Kash Patel entre al FBI, pues que empieza a buscar todos los archivos secretos que tienen guardado de toda clase de historia. La primera que van a lanzar, y eso viene en marzo, es sobre la muerte de John F. Kennedy. Van a sacar todo y esto va a poner el país de Estados Unidos boca para arriba. Los documentos de la muerte de Martin Luther King también lo van a sacar. Y también de Robert Kennedy. Toda esta noticia va a salir porque la han guardado por mucho tiempo. Pero Kash Patel no se va a quedar de manos atadas. Después de eso va a venir una desclasificación. Y como les he dicho en videos del mes de enero, la desclasificación de los OVNI o los WAP o como quieran llamarle va a venir también. Mi cálculo, como en el mes de junio aproximadamente, van a soltar esa bomba. Primero hay que arreglar la casa, en este caso Estados Unidos. Una vez que todo esté en orden, la casa va a estar entonces limpia y se va a poder avanzar todo con GESARA. Ya el nombre por allí está sonando de cuál es el disfraz con que han bautizado a GESARA. Y se llama DOGE, ¿ok? Es el departamento que maneja Elon Musk. DOGE. Lo que significa DOGE, según lo que he escuchado, es Departamento GESARA. Ahí está clarito. Agárrenla y aquellos que no crean en esto, bueno, ese es su problema. La información se está dando y seguimos con un pedacito más de esta tremenda entrevista que le hacen a Elon Musk. Cash is going to get to the bottom of it. Yeah. Kash va a llegar al fondo de esta situación. Confirmed just a couple hours ago, but I saw. Confirmado hace un par de horas. Bueno, si has llegado hasta este punto del video, quiero darte las gracias. Por favor, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y será que nos vemos en otra entrega.